Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. Verso 15. Así que en cuanto a mí, ya que he adquirido esta obligación de amor, ya que tengo la cura, dice Pablo, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Así que en cuanto a mí, otra versión dice, estoy dispuesto. Otra versión dice, listo estoy, deseoso de ir a vosotros que estáis en Roma, dispuestos, listo, deseoso. Verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Sí. Bueno, Pablo no puede contener su entusiasmo frente a toda la educación, sabiduría del hombre viejo. Y el hombre, como dijimos, tiene su sabiduría, tiene su moralidad y pretende decir, bueno, la iglesia es para los necesitados. Esa persona necesita mucho de Dios y quizá incluso le habrá pasado que le encuentra en algún hospital o su vecino dice, aquella persona, háblele de Dios, dice. Y sin embargo ella es más necesitada. Así el hombre. Y a veces, hermano, nos daría vergüenza delante de gente de alta alcurnia o gente de gran educación. El apóstol Pablo tenía a los grandes filósofos que disertaban en ese tiempo, gente que hablaba cosas muy profundas conforme al mundo, algunos que eran epicúreos, otros, había muchas corrientes en ese tiempo que se mostraban así como que no les afectaba nada de la vida. Y la gente los admiraba por su vida exterior. ¿Cómo alcanzó eso? Decían. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Frente a toda esa sabiduría, frente a toda esa religiosidad, no me avergüenzo del Evangelio. Porque mi Evangelio cambia el interior, no el exterior de la persona. Este Evangelio que nosotros predicamos es poder de Dios. Y para poder entender, hermano, Dios no tenía poder para salvar al hombre. Si Cristo no venía a morir en la cruz, Dios no podía salvar al hombre. Dios no podía salvar al hombre sobre la base del perdón. Dios no podía decir, bueno, yo perdono al hombre, ya está. No, iba a venir el diablo y le iba a decir, yo también quiero que me perdone. No. Dios tenía que salvar al hombre para tener poder para salvar al hombre. Su justicia no podía ser pasada por alto. Alguien tenía que pagar. Y es porque Cristo pagó en la cruz que Dios hoy tiene poder para salvar. El Evangelio no es solamente una noticia, sino que es todo un plan, un proyecto que Dios hizo para tener poder para salvar a su criatura. Por eso la salvación no es que Dios perdonó nomás. Dios realmente tuvo que mandar lo mejor del cielo a su único Hijo. Por eso leemos Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí en la cruz, Cristo fue tratado como el único pecador, como el único pecador. Él nos representó a todos nosotros, y Cristo ahí soportó el juicio de Dios. Dios derramó su ira sobre el gran pecador, Jesucristo. Él cargó el peso de todos nuestros pecados. Su justicia, fue totalmente ejecutada. Entonces ahora Dios puede perdonar al hombre. Pero Dios perdona sobre la base de la justicia. Dios no perdona sobre la base del perdón. Sin la cruz no había poder para salvar al hombre. Dios estaba atado de manos. Y sabe bien, sabemos nosotros, dice justicia y juicio son la base, son el cimiento de tu reino, de tu trono. El trono de Dios se vería totalmente desequilibrado, estaría en peligro su reino, porque lo acusarían a Dios de injusto. Pero Dios tiene poder. Hoy tenemos un evangelio de poder, no solamente porque transforma la vida, sino porque éste verdaderamente salva al hombre. Y otra vez dice, a todo aquel que cree, a todo aquel que cree, es por fe, es por fe. Y otra vez dice, al judío primeramente. Ellos debían ser los últimos, porque a ellos se le había dado oportunidad. Pero otra vez vemos la gracia de Dios. Habíamos visto su pecado tan grande de haber matado al Señor de gloria. Y sin embargo, este pecado tan grande no es devuelto con la misma manera. Dios dice al judío primeramente. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Primeramente al judío. Y dice el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es el versículo central de la epístola. Este es el versículo central o clave de esta epístola o de esta carta. Y este es el principio básico del trato de Dios. Si Dios trata con una persona, Dios no puede tratar sobre la base de la justicia de esa persona. Dios trata sobre la base de la fe. Él provee la fe para tratar con la persona. Por eso dice, porque en el Evangelio de la gracia, dice, la justicia de Dios. Note que Dios en el Evangelio de la gracia permanece siendo justo. Como dijimos, si esto era sobre la base del perdón nada más, Dios no nos imputaría justicia, sino nos imputaría otra cosa, debilidad. Pero en el Evangelio la justicia de Dios se revela. El hombre, por sobre todas las cosas, exalta su justicia. El hombre exalta su justicia. Pero en el Evangelio lo que resalta es la justicia de Dios. Dice en Romanos capítulo 3 en el verso 26. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Está hablando de Dios. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, Dios hizo así
Dios creó el plan de redención para que Él siga manteniendo su justicia, para salvar a un hombre injusto. Y en esto tenemos que ver que solamente un justo puede hacer justo a un injusto. Un justo puede hacer justo, puede proveer de justicia a un injusto. El hombre en su injusticia jamás podría haber sido hecho justo por su propia moralidad o fuerza o esfuerzo propio. Dependía de Dios, y Dios por medio de la cruz tiene el poder. No perdió su atributo de justicia. Por eso es tan interesante cuando hablamos de la obra de la cruz. Dios permaneció siendo justo para justificarnos a nosotros que éramos injustos. Es precioso. Hermano, el plan de salvación. Salmo 71, verso 2. Note esta frase: socórrame y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Note qué manera de hablar. Socórrame, dice. El hombre dice: yo soy una buena persona, merezco que Dios me escuche. Pero note cómo habla aquel que tiene la revelación de la justicia de Dios. Socórreme y líbrame en tu justicia. Cuando usted pide a Dios algo, no pida en su justicia. Diga así: socórreme y líbrame en tu justicia. No presente su justicia, que usted fue bueno, que usted hizo así o así, porque es repugnancia a Dios. Mi justicia es repugnancia a Dios. Pero cuando nosotros le presentamos a Dios y le decimos: socórreme, y por más que seamos buenitos nosotros a nuestros ojos, le decimos: Señor, socórreme y líbrame, pero en tu justicia estamos haciendo lo que corresponde. Entonces eso es fe. Eso es fe, porque está haciendo conforme a la manera de Dios. Está conforme a la manera de Dios. Dios le va a librar porque usted es una nueva creación. Dios le va a librar porque usted es justo, pero no por su justicia, sino por la justicia de Cristo. La gracia ha provisto la justicia necesaria para que usted se presente delante de Dios. Pero tiene que ser por gracia. La gracia reina por la justicia. La gracia reina por la justicia, pero no por nuestra justicia, la justicia de Cristo. Esto es algo, hermano, que nosotros necesitamos entender bien, porque en el Evangelio la justicia de Dios sobresale. La justicia de Dios se revela, y se revela por la fe. No se revela por lo que sentimos. No es si siento. El pecador, cuando viene a la cruz, y bien podemos poner el ejemplo del Señor en la cruz, el pecador, el ladrón que estaba al lado del Señor, dice: nosotros sufrimos porque merecemos. Note el sentir de este pecador. En este sentir, él sabía que él era pecador y que él no merecía más que otra cosa que lo que le estaba sucediendo. Pero este es justo, dice. Él reconoce la justicia de Dios. Entonces, por fe, ¿qué le dice? Acuérdate de mí. Vemos la fe. ¿Y qué le contesta la gracia? Bueno, dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, ahí vemos bien claro, obrando, cómo la justicia de Dios se revela. Y que la justicia no es un sentimiento. Ese hombre fue justo ahí. Él estaba realmente llevando el resultado de su obrar, pero él era justo. Él era justo. Él iba a entrar con toda confianza a los cielos, porque él vio la justicia de Cristo.
Entonces Jesús en ese momento lo único que le dijo, sí, así va a ser. Hoy no le dijo mañana o pasado, hoy dice, estarás conmigo. Y eso es la salvación. Cuando el hombre se da cuenta y se da cuenta de su estado, por más bueno que sea por fuera o por más inmoral que sea, se da cuenta de su estado, pone su confianza en Jesús, entonces la gracia provee la justicia. No es un sentir, esto no es un sentir, no es lo que usted siente o lo que yo siento, no es lo que la persona siente, sino es el hecho, podríamos decir, es la declaración, el fallo del juez sobre la persona que actuó en fe. Cuando la persona actúa en fe, el fallo, más allá de lo que nosotros pensemos, de lo que esa persona misma piense, la fe es así. Por eso luego, ¿por qué decimos y explicamos esto así? Porque la justicia de Dios se revela, aquí dice, por fe y para fe, pero la palabra es más fuerte cuando vemos otra versión, dice de fe en fe, de fe en fe. La primera fe que ejercemos es creer que Jesús nos ha justificado, pero no porque nosotros seamos merecedores, sino porque Él puso en nosotros la justicia de Dios, su misma justicia. Pero después, este camino de fe sigue. La justicia de Dios se va revelando en usted y en mí, hasta que se va manifestando aún más en su vida. Este camino de fe sigue. Por eso la justicia de Dios se sigue revelando. ¿Y cuál es esa? Bueno, la revelación de Jesucristo. Jesucristo es revelado en usted. Entonces la fe sigue realmente siendo necesaria, sigue expandiéndose en usted y en mí. Sin comprometer su justicia, Dios nos ha hecho justo. Así que este verso de la Biblia se menciona en 4 lugares, Se menciona primeramente en Habacuc. Luego en Gálatas, en Hebreos y aquí en Romanos. En Habacuc, en Gálatas, en Hebreos y en Romanos. Bueno, verso 18. Aquí empezamos la segunda división, que es la necesidad del Evangelio. La segunda división que se llama la necesidad del Evangelio. Y desde aquí en adelante vemos desarrollado cómo la única forma en que el hombre puede ser salvo es por medio del Evangelio. Y esto va a finalizar en el capítulo 3, en el verso 20. Aquí vamos a ver bien esta enseñanza, bien explicado. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, vemos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. El hombre nace bajo la ira de Dios, porque el hombre nace como una vieja creación.
En el Salmo 7, verso 11, encontramos esta declaración que dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y en esta parte, en esta porción, lo que nosotros vamos a encontrar es presentado al hombre inmoral. Y estaríamos de acuerdo de que Dios, al hombre inmoral, al hombre que manifiesta su estado aberrante en su vida, en su práctica, en sus hechos, que Dios manifieste su ira. Y bueno, acá es fácil realmente mostrar que ese hombre es culpable. Y Dios es juez justo. Y dice, y está airado con el impío todos los días. Bueno, y esto es lo que vamos a ver acá, la culpabilidad del hombre inmoral. Pero también vamos a encontrar la culpabilidad del hombre moral más adelante. Como venimos diciendo, el hombre moral es más difícil de comprobar su culpabilidad. Pero Dios los trae a ambos delante de su trono y los pone en el banquillo de los acusados. Porque nadie puede recibir la gracia de Dios si primeramente no reconoce su necesidad. Nadie puede recibir la gracia de Dios si primeramente no reconoce su necesidad. Entonces es necesario que primeramente los dos sean hallados culpables. Entonces ahí Dios puede obrar por gracia. Y Dios, lo que vemos en esta parte, en esta porción, es que Dios hace una inspección profunda sobre su creación. Dios hace una inspección profunda. Dios examina al hombre para, como dijimos, mostrar su necesidad. Y no hay parte que Dios no vea. No hay parte que Dios no vea en el hombre. El hombre detiene con injusticia, dice, con toda impiedad e injusticia, dice que detiene la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, que detienen con injusticia la verdad. Ahora nosotros pensaríamos que esta injusticia son los peores hechos que un hombre puede cometer. Pero la única forma que el hombre tiene de parar la verdad es con el error. No hay peor injusticia en la tierra para Dios que el error. La verdad es la esencia de Dios. La verdad es la esencia de Dios. Y el error es la ponzoña misma de Satanás. El enemigo trata de parar el avance de la verdad, especialmente por medio de las religiones. Toda religión lo que hace es llamar al hombre para que venga a hacer obras de justicia propia e intente ganar el cielo. Hermano, si usted habla con una persona que es religiosa, cualquier religión son todos aquellos que no reciben a Jesús. Bueno, hay algo que usted puede decir para hacerle pensar. Si usted mañana o en este momento pierde la vida, ¿a dónde va? Y ¿sabe lo que pasa, hermano? El religioso no tiene convicción porque no tiene fe. Y dice, y bueno, yo estoy intentando, dice. Y es lo primero que le dice, estoy procurando, dicen algunos.
Pero yo sé que si yo le pregunto a usted, si hoy usted pierde su vida, ¿a dónde va? Va a la presencia del Señor. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La religión, hermano, es una imitación del llamado de Dios. Es como dijo Jesús, es otro camino. Él vino y dijo, yo soy el camino. Pero dice, hay un camino ancho, dice, que lleva a la perdición. Y ese es el camino de las religiones. Y por las religiones el hombre es confundido para no llegar al cielo, para no alcanzar salvación. Por eso la única forma de frenar la verdad, aunque la verdad no puede llegar a ser frenada, pero Dios está enojado por lo que tratan de detener el avance de la verdad. La religión es un invento del hombre. Dios no mandó ninguna religión al mundo. Dios envió a su Hijo para que muera en la cruz. Pero Dios no envió ninguna religión. La religión es una imitación de la obra espiritual que Dios hace en el hombre por fe. Y esto encontramos siempre en las Escrituras. Podemos ver en Éxodo capítulo 7, versículo 8. Dice, y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Y vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Acá Dios estaba mostrando su poder. Así Dios muestra el poder también en este tiempo del Evangelio. Pero note cómo el enemigo trata de frenar la credibilidad del Evangelio. Y dice, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo. Ellos hicieron lo mismo, los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Bueno, ellos imitan el camino de la verdad, el camino de justicia. Pero por supuesto, hay un solo camino. Y bueno, así resisten la verdad. Por eso un día Egipto será juzgado. Egipto, el mundo, será juzgado, porque ellos no reconocieron la verdad. Dice 2 de Corintios, capítulo 4, dice en el verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, así por medio de las religiones. Él trata de cegar, de confundir el entendimiento de aquellos que necesitan de la justicia de Dios, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así el hombre hace, y especialmente hay una falsa iglesia que es tremenda, que ellos dicen ser la iglesia madre, la iglesia central de todas las iglesias cristianas, la iglesia católica. Por eso Dios va a juzgar. Dios va a juzgar al mundo por haber creído en esas falsas doctrinas, y Dios va a juzgar a esa iglesia. Podemos ver en Apocalipsis capítulo 17, en el verso 2. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Así, todo el mundo político, los presidentes, todos van a besar el anillo en Roma.
Todos tienen vínculos. Y dice, se han embriagado con el vino de su fornicación. Dice el verso 6, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Se espantó al ver cómo allí se dio muerte a todos los apóstoles. Y así la palabra muestra que va a ser juzgada. Capítulo 18, y dice verso 1, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Así vemos a esta falsa iglesia que va a caer. Así el Espíritu Santo nos muestra, ha caído. Porque la ira de Dios especialmente está sobre esa falsa mujer que dice ser reina, que dice ser señora, pero no lo es. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Dios se ha manifestado al hombre desde el comienzo de su existencia. El hombre comenzó teniendo conocimiento de Dios. Dios se manifestó ya desde el principio. El hombre lo encontramos en comunión con Dios. Así es, realmente Dios está juzgando ya desde el origen del hombre. Como dijimos, el hombre es culpable de haber perdido esta relación con su Creador. Y esto es por causa del pecado. Pero dice la palabra, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Si el hombre no hubiese perdido esta comunión, este conocimiento de la manifestación de Dios, no existiría ninguna religión ni existiría el error. Pero el hombre es culpable por haber perdido la comunión con su Creador. Por eso dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se manifestó al hombre, como estamos estudiando en doctrina. La primera palabra fue Dios, dice el hermano Guillermo. Dios creó. Lo primero que el hombre conoce y lo primero que Adán conoció es que ese Dios que él conocía era el Creador. Por ahí empieza la revelación. Y luego Dios se va revelando, Dios continúa revelándose al hombre. Y aún podemos leer en el Salmo 19, en el verso 1, si el hombre realmente sigue mirando, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo 19, verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aún su creación habla de que hay un ser sobre todo, que es el que creó. Dios se manifestó al hombre, Dios se manifestó. Pero realmente el hombre es culpable por no, en este tiempo, interesarle tener comunión con Dios. Y es inexcusable para el hombre, realmente,
que el hombre no quiera seguir teniendo comunión con Dios. Es una excusa realmente que no puede poner. Dios no acepta. Verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre trata de poner la excusa de que Dios no existe. Pero dice, no, dice Dios, usted comenzó teniendo comunión conmigo en un huerto. Y usted lo que hizo es perder la comunión. No hay excusa. No hay excusa. Delante de Dios nadie va a poder decir, yo no sabía que había Dios. Y así vemos, ahora sí vamos a ir a Éxodo, capítulo 5, verso 2. Ese se me pasó como el último capítulo de Romanos, se me traspapeló. Éxodo capítulo 5, verso 2. Vemos que dice Faraón, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Qué buena excusa. Porque dice, Jehová se ha aparecido a nosotros. Jehová, el Dios de Israel, dice así, le dijo Moisés. Y Faraón dice, ¿y quién es Jehová? Dice. Y así es el hombre. Hoy el hombre dice, yo soy ateo. Yo no creo que haya Dios. Yo no creo que haya Dios. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que tener miedo de la muerte? Si yo voy a reencarnar, dice. Y así muchos cuentos. Pero no hay excusa. El hombre no puede poner ninguna excusa. Delante de Dios, el hombre va a ser juzgado en justicia. Y dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Así vemos que el hombre, habiendo conocido a Dios, luego se independizó de Dios. Así por causa de la codicia. ¿Por qué el hombre se independizó de Dios? Porque él quiso ser sabio. Él quiso ser sabio. Así dice en Génesis. Dice que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Note cómo el hombre, en este caso la mujer, era bastante inteligente. No fue por un auto, no fue por algo pasajero, sino que fue por sabiduría. El hombre traicionó a Dios por sabiduría. Y la serpiente le dijo, ¿sabe Dios que sus ojos serán abiertos? Qué tremendo, ¿no? Lo primero que Dios promete al Hijo de Dios, por medio del Evangelio de la Gracia, es que sus ojos también serán abiertos. Pero en este caso la serpiente le dice para conocer el bien y el mal. Ellos ya conocían el bien, porque conocían a Dios. Pero lo que iban a ser despertados era la otra parte, al mal. El hombre codició sabiduría. Por eso dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, no siguieron dependientes de Dios. Ni tampoco, dice, le dieron gracias. No fueron agradecidos a Dios. Por eso cuando el hombre se jacta de su sabiduría, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esa sabiduría del hombre es una sabiduría corrupta, una sabiduría en independencia de Dios, porque luego encontramos en Proverbios capítulo 1,
en el verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Había sido, y el hombre sin temor a Dios, sin respeto a Dios como creador, se separó de Dios, se independizó de Dios por ir detrás de una sabiduría. Pero el principio, el origen de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio. Si queremos comenzar ya, bueno, tenemos que tener temor de Dios. Tenemos que realmente ser leales a nuestro Dios. Ese es el origen, depender de Dios. Y ahí Él nos va forjando de esta sabiduría. Su corazón necio. Qué necio es el hombre en pensar así. Bueno, que estaba lleno de luz. Su corazón estaba lleno de luz porque solamente había hablado con Dios. Sin embargo, su necio corazón cayó en oscuridad, fue entenebrecido. Pobre hombre ahora. El hombre nace en tinieblas. El hombre nace en tinieblas. Su corazón está lleno de tinieblas. Y nosotros, hermanos, tenemos luz. Damos gracias a Dios. El hombre no ve realmente cuál es su estado natural, su condición. Pero el hombre, hermano, al independizarse de Dios, se rebajó, degradó su estado delante de Dios. Y eso es lo que encontramos en estos primeros versos. Descendió de su posición. Por eso dice en Romanos 3:23 leímos. Dice, podemos leer de vuelta. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. ¿Quién es destituido en lo natural? Una persona que ocupa un lugar o un cargo de autoridad o de honor. El hombre se degradó a sí mismo al independizarse de Dios. Porque ahora el hombre es ciego, lleno de tinieblas. Y vamos a ver también cómo su estado llegó a ser inútil para Dios. El hombre separado de Dios, bueno, no hay distancia que no pueda llegar a recorrer. Y como más adelante vamos a ver que Dios le suelta la mano al hombre para luego volver y descender en la persona de Jesucristo. Cuando vemos esto, hermano, todo esto estamos aprendiendo para poder entender el significado de la cruz. El hombre descendió separado de Dios a lo más bajo, y Cristo descendió a lo más bajo, a las profundidades del pecado, totalmente desconocido para su naturaleza. Dice que me hundo en cieno profundo, dice el Salmo 69. Jesús pedía auxilio porque estaba totalmente, dice, cubierto de lodo, de fango, de pecado que no eran suyos. Pero Él tuvo que hacer eso para levantar al hombre. Ese fue el amor del Señor. Él tuvo que recorrer la distancia que el hombre recorrió en todos esos milenios separándose de Dios para volver a traerlo en comunión con Dios. Hermoso realmente el amor del Señor. Realmente podemos dar gracias a Él. Si estamos acá, hermano, es por la gracia del Señor. Es por su amor, es porque Él vino a buscarnos. Él vino a buscar, no a los perfectos. Él vino a manifestar su gracia a todos. Por eso damos gracias a Dios. Bueno, vamos a dejar acá